Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy estamos analizando temas de actualidad, como siempre, todas las semanas, con el periodista Pedro Cava. Conversaremos sobre los temas en el tapete. Vamos a decir, a mí me interesa muchísimo el tema del ordenamiento del tránsito. Bueno, acuérdense que el presidente ha ofrecido la ampliación de las líneas del metro, también la modalidad par vial que se hará en la avenida Winston Churchill y Abraham Lincoln. Lo que se propone, amigos, es ponerla a ambas de una sola vía, una que suba y otra que baje desde el Malecón hasta la John F. Kennedy. Esta modalidad ha generado muchas reacciones distintas. Vamos a hablar sobre esto. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPREP, ha dicho que este proyecto del reordenamiento incluye además modalidades del monorriel y la ampliación del teleférico para funcionar todo en coordinación con el metro y los corredores de los buses. Conversaremos también sobre la construcción del aeropuerto de Bávaro y qué esto significa para la interconexión del país con el exterior. Por otro lado, hay muchísimos temas importantes que queremos tratar, como la energía eléctrica y la operación de Punta Catalina y la necesaria reforma, señores, policial. Esto es bien importante. Bien importante. Los que vivimos en la capital vemos con beneplácito todas estas reformas que quiere hacer el gobierno del presidente Abinader. Que acelere el ambicioso plan para la mejora del transporte en la ciudad de Santo Domingo, porque definitivamente el transporte privado y público es caótico ahora mismo. Yo no sé cómo, ahora que comienzan las escuelas, cómo se hará, porque sin las escuelas esto ha estado todo el tiempo congestionadísimo. También se ha hablado de intervenir a la ciudad de Santiago. Se proyecta además construir una tercera línea de metro que llegaría hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas y de los teleféricos, como dije, y de monorrieles, según lo que convenga en cada sector. Se explicó que para duplicar la capacidad de los trenes serán ampliados los andenes actuales en 5 terminales, ¿verdad? Para colocar 3 vagones adicionales más en cada uno. Bueno, pero vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo periodista Pedro Cava. Pedro, bienvenido a Contexto. Gracias de nuevo. Bueno, me gusta estar contigo porque aquí yo doy opiniones personales y ya no me sujeto únicamente a hacer correo de transmisión. Pero, ¿por dónde tú quieres empezar? Bueno, a mí me gustaría que empezáramos por el tránsito, ya que yo he dado algunos avances, por las reformas para el transporte. Primero, la línea de metro, que es sumamente interesante, tanto la ampliación con los vagones que se piensan añadir. No sé también si esto incluye, que vamos a tener que tener más carriles. ¿Qué te parece esto de la Churchill también y de la Lincoln, que ha generado tanta controversia? Porque realmente ha generado esto. Esto sería un cambio total. De hecho, dice que va a haber un corredor para guagua solamente. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con los motores? Yo no he oído sobre esto. Hay vistas públicas para discutir esto también. ¿Cuál es tu opinión y qué has sabido en los últimos días sobre estos proyectos? Muy bien. Mira, para comenzar, el proyecto de ampliar los andenes son los más demandados, los más concurridos, los que se van a ampliar. En este caso estamos hablando de la estación que está allá en Villamella, que por cierto, y es lo que importa en todo esto, está el espacio disponible. Porque la verdad es que quienes planificaron esas estaciones, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, la OPREP, planeó todo. Lo mismo que la estación Máximo Gómez con Kennedy, esa está lista, tiene pues prácticamente disponible el andén para poder recibir 6 vagones. Habría que hacer un trabajo adicional, eso sí, en la estación María Montes del kilómetro 9 y allá en el megacentro del otro lado, en Los Minas, ya está listo para recibir los 13 vagones adicionales. Hasta el momento el metro circula con una locomotora, que es al propio tiempo un vagón,
y 2 vagones adicionales. Hay uno que impulsa hacia una dirección y otro que ala hacia otra dirección. O sea que es una locomotora con doble motor, con doble sentido. Hay un vagón en el medio. ¿Qué es lo que van a hacer? Le van a agregar 2 vagones más, lo que va a duplicar la capacidad de transporte del metro. 2, no 3. 2. 3 vagones más, 3 vagones. para que en vez de 500, transporten en cada viaje mucho más de 1,000 personas. Es un paso trascendente porque va a ayudar considerablemente a aliviar la presión que desde hace tiempo ya registra el metro. Es bueno que tú sepas que desde la puesta en operación del metro se han transportado cerca de 1,000 millones de viajes de personas. ¿Tú recuerdas, Pedro, cómo la ciudadanía criticó esta instalación del metro y decía incluso que lo iban a sembrar? Y de la manera como eso iba a repercutir. Pero es que ahora mismo el metro debe ¿cómo no tener idea de esto? Debe estar transportando diariamente unas 250,000 personas. Con los 3 vagones esto va a sobrepasar los 350,000 diarios. ¿Cuál es la frecuencia que pasa entre un metro y otro metro? ¿Tú sabes? Porque yo veo las filas interminables, por ejemplo, ahí en la John F. Kennedy, que hay varias estaciones, por ejemplo, John F. Kennedy y Abraham Lincoln, hay unas filas a las horas de salir del trabajo tremendas, y veo que avanzan bastante rápido. Por eso me pregunto cuál es la frecuencia. No es en este momento el problema, porque ellos tienen una frecuencia suficiente, tienen suficientes locomotoras. El problema está en los vagones, que al no tener suficiente espacio para llenarlos, cuando hay ese incremento de demanda, entonces tienen problemas de acumulación, pero no es de frecuencia, es de capacidad de alojamiento, que es lo que ya se va a resolver. Déjame decirte que eso estaba planeado. Y te digo algo más. El financiamiento para la compra de los vagones adicionales, que superan la docena, debe ser de unas 16, 18 vagones, estaba ya acordado con la Agencia Francesa del Desarrollo. Y te quiero asignar, en este gobierno ya se ordenó la compra, ya se pusieron las órdenes de compra. Lo que falta son algunos trabajos adicionales que hay que hacer en las estaciones para poder ubicar ya los vagones adicionales, o sea, además de los 3 que transitan, 3 más, que es ya el reclamo que demandan los usuarios. Y es también la característica de los trenes en toda parte del mundo, los metros, mini, en ciudades tan grandes ya como la nuestra. El Gran Santo Domingo, como tú sabes, supera los 3.5 millones, 4 millones de personas. Sí. No todas tienen acceso al metro, pero ya una buena parte, después que se cruzó el río Sama y se extendió el metro hacia el este, hacia Santo Domingo Este, ya el metro llega a Santo Domingo Oeste, a Santo Domingo Este, a la capital, lógicamente, donde está mejor suplido, y está previsto que se extienda todavía mucho más, porque como dijiste, las líneas de metro están proyectadas para que se extienda, por ejemplo, del megacentro, se quiere llevar hasta el fondo, hasta San Isidro, sí, un poquito más allá. Ahí estaría incorporando prácticamente toda la provincia, porque solamente se necesitarían alimentadores, rutas de alimentadoras de la ONSA o del propio metro para llevar los pasajeros hacia esas estaciones. Se dice, Pedro, que esto va a estar listo en 18 meses o 24 meses, este complemento de los vagones para, como tú muy bien dices, duplicar la cantidad de pasajeros. Siempre que sea el metro y que no se ponga a inventar con otra cosa, porque lo del teleférico ha venido ahora a desordenar la cosa. Y un plan que por ahí existe de un monorriel, una vía por tierra, por superficie, es un tranvía. Eso ni siquiera estudiado está. Ahora bien, la buena noticia con respecto a esto, ya la OPRED inició
el levantamiento de los lugares por donde va a transitar la extensión del metro que va del kilómetro 9 a los Alcarrizos. Sí. Incluso ya se rediseñó. Yo no sé si te conté en este mismo programa que el metro que originalmente estaba proyectado que fuera por un túnel por debajo de la tierra desde el 9 hasta los Alcarrizos ya se rediseñó, y lo que se va a hacer es por debajo de la tierra desde el kilómetro 9 hasta la entrada de Mano Guayabo, y desde ahí se va a levantar exactamente como está en Villamella. Tú has visto que desde que cruza el puente, el metro que sale de debajo de la tierra se monta entonces en el aire y va a parar hasta Villamella. Sí. Eso tú lo conoces. Sí, claro. Bueno, eso es lo mismo que se va a hacer aquí. Desde Mano Guayabo hasta los Alcarrizos irá montado en pilotes y ya ese trayecto, que por cierto, al rediseñarlo se redujo en un 50% el costo y el tiempo de construcción. Wow, qué interesante. Es una obra que se puede realizar en 24 meses perfectamente, con los dineros ahí. Y porque ya está rediseñada y porque ya cuenta con los terrenos donde se va a ubicar la estación principal de las 5 que van del metro. ¿Cuál será la principal? Desde el kilómetro 9 hasta los Alcarrizos, que es la estación de los Alcarrizos. ¿Por qué esa estación es importante? Porque esa estación está proyectada también a interconectar con el tren rápido de carga y pasajeros Jaina-Santiago. Fantástico. Sería fantástico, porque tú podrías proyectar viajes al Cibao desde el metro. Tú puedes coger, por ejemplo, el metro donde en el centro de la capital, ahí en la Máximo Gómez, sí, o en la misma 27 de febrero, o allá abajo en la UAS, y desde ahí tú, yéndote por línea de metro, pudieras llegar a los Alcarrizos, y si está construida la línea ferroviaria, que esa sería por superficie todo el tiempo, de Jaina a Santiago, te monta ahí en ese tren y vas a Santiago. Ahora bien, ¿qué tan cierto sería la realización de este ferrocarril de Jaina a Santiago? Bueno, ese es un proyecto ya estudiado, ya tiene su estudio de prefactibilidad con las estaciones ya listas. Lo que pasa es que ese proyecto, sin embargo, el gobierno quiere que lo ejecute el sector privado, que sea una asociación público-privada, y que lo opere el sector privado. Sí, es muy costoso. Y eso me parece interesante, porque eso sería incorporar al sector privado al transporte de carga y pasajeros. Interesantísimo. Ese sí va a ser un gran proyecto, tan pronto el gobierno llame a licitación, porque va a interesar tanto a empresas nativas como extranjeras de gran importancia que pudieran invertir en eso, porque allí hay que hacer una inversión alta. Es un tren de velocidad, no es un tren lento, es un tren que además de carga y pasajeros va a necesitar una gran cantidad de vagones. Fantástico. Y estructuras sólidas, de las que se estilan en los países avanzados. Y además el metro sería de última generación, para que si vamos a hacer un metro, un tren de carga y pasajeros a esta altura, no lo vamos a emprender de esos lentos y no, tiene que ser de última generación. Y Pedro, es un metro que va a salvar la vida. Ese tren de carga y pasajeros Jaina-Santiago le va a salvar la vida al puerto de Jaina. Porque el puerto de Jaina, ¿cómo está? Está perdiendo todos los días carga de furgones que va a parar al puerto multimodal Caucedo. Porque el puerto de Jaina, que antes se recibía y despachaba el 80% de todas las cargas que venía al país, ahora ha ido perdiendo tanto que debe estar entre un 30 y un 40. Y de Caucedo, una buena parte de la carga de furgón va a parar al puerto multimodal, o sea, bien lejos. Y cuando va a parar al puerto multimodal Caucedo, ¿cómo se va? Dificulta, porque imagínate tú, la carga que viene del Cibao tiene que ir a despacharla al multimodal. ¿Cuáles son las facilidades que ofrece? Pero si tú tienes un tren de carga y pasajeros
que te va a llegar desde Jaina hasta el mismo puerto de Manzanillo, así que está proyectado. Tú puedes recibir carga o despachar carga, por ejemplo, del Cibao, esa carga de productos agrícolas que se exportan, todas las que se exportan, guineo, frutales, todo eso, tú lo puedes mandar por carga en tren y lo despachas por Jaina, que por cierto está mucho más cerca que el multimodal Caucedo para puertos de destino, por ejemplo, costa este, los Estados Unidos. Pero acuérdate que por ahí viene también, y algo, a esa sí le citó el gobierno, la construcción del puerto de Manzanillo. Ahí en Manzanillo, que ese sí está a 24 horas náuticas de la costa este de Estados Unidos. Lo que se está planteando y ese parece que va a ser rápido. En lo que se está planteando en términos de tránsito y transporte, de carga y pasajeros, en la República Dominicana en este momento, por parte del gobierno, es una revolución. Porque es así como ha sido exitoso el puerto multimodal Caucedo, incluso se ha establecido como un puerto de tránsito de mercancías que van a parar a otras islas de la región, otro destino. O sea, viene carga grande, deposita ahí, y barcos más pequeños toman esa carga y la llevan a otro destino. Así como está pasando eso, incluso está proyectado que se construye una zona franca importante. Ya el puerto multimodal Caucedo adquirió una cantidad impresionante de tierra adyacente para ubicar ahí una zona franca gigantesca para exportar. Entonces, lo que pasa es que el Cibao se está quedando atrás. Sí. Y por el camino que va toda esta operación de inversión, si no se ponen las pilas los cibaeños, van a tener que seguir dependiendo, no solamente para recibir y despachar cargas de la capital y allí del este, sí. Oiga usted, sino que también van a estar dependiendo de la capital y del este para toda la energía, derivados del petróleo incluidos, sí. Y energía eléctrica también, sí. Que se genera toda en la costa sur y este del país. Ya vamos a hablar de la energía eléctrica. Aquí, como ya el Estado llamó a una licitación para 2 plantas generadoras de 400 megavatios cada una en Manzanillo, para la que se han presentado ya interés, porque ya se abrió la licitación. Eso te da la impresión de que el gobierno sí quiere que el Cibao vuele con sus propias alas y no tenga que tener una nave nodriza, ¿sabes? Mucho le interesa al gobierno con esto de Manzanillo, que le ha dado tanta importancia a toda esa parte norte. Nos vamos a ir a la pausa, Pedro, y yo quiero que antes de pasar al tema energía eléctrica y demás, hablemos también, tú me aclares alguna duda. Tú hablaste del teleférico y yo siempre oí durante un tiempo que era muy caro el transporte en teleférico. Yo quiero saber cuál ha sido la experiencia que se ha tenido económicamente hablando de la inversión versus lo que ha resuelto, y porque he oído que se va a volver con la tipología de teleféricos en transporte. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Pero vámonos a la pausa y volvemos enseguida. Vámonos. Amigos, continuamos con el periodista Pedro Cava hablando en este segmento sobre transporte y la revolución que se plantea, muy necesaria en nuestro país a nivel principalmente del Gran Santo Domingo y por supuesto también de otras provincias como es Santiago, la segunda provincia de importancia en nuestro país. Le preguntaba a Pedro Cava, nuestro periodista invitado semanal, sobre la rentabilidad del teleférico, específicamente de esa modalidad del transporte, porque se habló cuando se inauguró de que resultaba muy cara, que era una modalidad específica para, vamos a decir, salvar
espacios que era muy difícil hacerlo por otro tipo de transporte. Se ha hablado ahora, Pedro, de un telesférico posiblemente en Los Alcarrizos. Se ha dicho que desde el barrio de Los Americanos hasta la carretera Duarte e incluso de algún otro. Te pregunto si tú tienes información sobre cómo resulta la rentabilidad económica, porque son vagones pequeños y también la frecuencia no es tanta. ¿Qué sabes tú? ¿Qué me puedes decir sobre el teleférico? Si hay brisa no puede operar, si llueve, si hay brisa. No puede estar circulando por donde hay edificios altos. Somete al que está debajo a la obligación de quedarse en viviendas planas. No puede pensar en altura. Esos son los teleféricos solo se hacen en ciudades intramontanas, o sea que están en medio de montañas. Y Bogotá, por ejemplo, todavía el teleférico funciona, pero tiene sentido. En Caracas, Chávez intentó lo mismo y están todos inactivos. No se pudieron operar porque no tienen sentido, porque además se paralizan por cualquier acontecimiento e impiden el desarrollo urbano. El teleférico fue fruto de un obseso que se llama Danilo Medina, que no quería replicar la obra que heredó de Leonel Fernández. Eso es todo. ¿Sabe lo que significó esa obsesión de Danilo Medina y esa persecución de Leonel y de toda su obra? 7 años sin metros. ¿Tú puedes creer que pasaron los últimos 7 años de Danilo Medina sin ejecutar un nuevo metro? Cuando los metros en todas partes del mundo, ningún gobierno, ningún periodo gubernamental pasa en ningún país donde exista metro sin que se le agregue por lo menos una estación. Y tengo entendido que es caro también, ¿eh? Tengo entendido que Danilo ejecutó la terminación de la extensión de la segunda línea que cruzaba el puente porque lo encontró en proceso. Y porque ya Santo Domingo Este y el propio síndico de Santo Domingo Este, el difunto, le habían dicho, mire, ya Santo Domingo Este se ilusionó con esta obra porque la necesita. Fue por eso, pero eso hace 7 años, el país hace 7 años que él no inicia una nueva línea de metro. Y este señor, para seguir con su obsesión de perseguir la historia y dejar una huella propia, aunque irracional, dejó muy avanzado en los estudios y búsqueda de financiamiento. Incluso había puesto órdenes ya para construir cabinas en Francia para un teleférico que él llamó Línea 2 de Los Alcarrizos. Pero la proyectó en el mismo sitio donde ya la OPREP tenía proyectado hacer la estación central de la extensión kilómetro 9 de Los Alcarrizos. Y por eso es que tuve que en el solar que ya había comprado la OPREP, allá hay un poquito más de 100,000 metros cuadrados, que ya lo había pagado la OPREP para instalar allí la estación del metro. Ya hay unos mojones grandísimos de concreto armado donde ellos pretenden tirar líneas ahí. El presidente Abinader es un hombre muy consecuente y le gusta que no se le tilde de ser un descontinuador de iniciativas públicas. Y lo que como encontró bastante avanzado eso, y a un señor del sector privado que ha demostrado interés en contribuir con el Estado, como es el jefe de los supermercados nacionales, el señor Fernández, que estaba al frente de eso, lo dejó ahí y le pidió que siguiera colaborando. Lo que se está proyectando ahora, ya que este señor está en eso, es correr un poco más abajo lo que ellos tenían planteado. Porque para colmo ya la avenida de circunvalación de Los Alcarrizos está en construcción, lo ordenó el gobierno. Con esa avenida ya no se necesita teleférico para acceder a la estación de metro.
que era el problema, porque tú ibas a tener una estación de metro en Los Alcarrizos, importante, una estación principal, como te dije, planeada de tal manera que sirva de interconexión al futuro tren de carga y pasajeros, Jaina Santiago, Montecristi, y entonces sectores como el Herrera, esos poblados de Herrera, esos barrios de Herrera que no tienen vía de acceso, que no justifican, por ejemplo, mandar una extensión del metro para allá, a esos se le iba a hacer difícil llegar al metro, los que están en la parte del fondo, no los que están cerca del kilómetro 9, sino en el fondo de Herrera, y llegar al metro, a la estación de metro de Los Alcarrizos. Bueno, ahora se le está haciendo una circunvalación que precisamente le pasa por el lado a todos esos barrios, incluyendo Mano Guayabo, y te lleva a la cercanía de la estación proyectada del metro. Ya no es necesario. Sin embargo, este señor dejó tan avanzado eso que es probable que el presidente, para acorte lo que ellos presentaban como proyecto original, que no era más que suplantar al metro. Hasta esa irracionalidad llegó el gobierno pasado. Esa actitud persecutoria de todo lo que heredó de Lionel. Y probablemente se busque una solución combinada. Proseguir con la línea del metro hasta donde, como fue proyectada y ahora con su rediseño, utilizar la zona, sería como 180 o 200,000 metros cuadrados que se necesita, porque hay unos solares que todavía están pendientes de negociar. Ya se adquirió la propiedad de la familia de la ferretería americana, una extensión. Ya se declaró de utilidad pública unos 16,000 metros de Juan Marichal, de una finca que tiene ahí. Y una extensión más que se adquirió. Y ya se tiene unos 112,000, 110,000 metros reservados, pero falta agregar unos 60,000 que, como te digo, están en proceso de negociación, pero están declarados de utilidad pública. La OPRE lo propició y el gobierno lo apoyó. Eso fue una herencia que recibió Danilo, pero no prosiguió. Como quiera habrá que hacer, como decimos, esa comparación. Vamos a ver si traemos esa información sobre el costo por pasajero, vamos a decir, de lo que es el metro y lo que es el teleférico. Un metro con un teleférico es una locura desde el punto de vista económico. Además, los metros son hechos para durar 100 años. Sí, eso es cierto. Un teleférico es un canasto que va en el aire, que por cierto te limita el desarrollo urbano. Que ese punto es muy importante, la duración. Cuando llueve no funciona, si hay brisa no puede salir. Son locuras que se le ocurren a la gente y que solo se justifican, como te dije, en ciudades intramontanas. Pedro, o ambientes turísticos especiales, cuando tú quieras mostrar paisajes muy específicos. Caso, el de Puerto Plata, en la Loma. Ahí hay un teleférico. No, claro, eso es muy distinto. Además es turístico. Pero eso es para mostrar el ambiente. Por supuesto. Y solo puede salir, como te digo, cuando no hay brisa y cuando no hay lluvia. No, de hecho, en el mismo teleférico de Puerto Plata, muchísimas veces no puede salir. De hecho, la mayor parte del tiempo por muchísimos días de corrido. Pero eso está pasando con el teleférico, el servicio. Wow. Ese teleférico, a cada momento hay que pararlo. Si hay tormenta eléctrica, tú no puedes tener una caseta con 12 personas. Por cierto, eso es lo que toma, 12 personas. Sí, es muy poco. En el aire, porque un rayo lo puede tirar al suelo a todos. Si está lloviendo, tampoco puedes. Bueno, pues entonces el gobierno no debería de replicarlo. Un teleférico no puede circular. Pedro, vámonos al polígono central. Irracionales que se dan en el Caribe. Vámonos al polígono central. Irracionales también. Vámonos al polígono central en este momento y hablemos del plan de... El par vial. El par vial, de que la Churchill y la Lincoln sean ambas de una sola vía. Mira, aquí tenemos un video. Mira, Pedro, a mí lo que más me preocupa de esto es la interconexión entre estas dos avenidas, porque yo considero que de esto ser así, se congestionarían demasiado las callecitas
que conectan la Churchill y la Lincoln. Pues te tengo una noticia. El ingeniero Onésimo González, que es el ingeniero de transporte de mayor experiencia que hay en el país, ya hizo esos estudios. Sí, ¿y qué dice? Y ese diseño que tú ves ahí responde a esos estudios. Lo que pasa que el par vial sí tiene que acompañarse de un BRT, que es un transporte rápido por buses. Sí. Con esas estaciones que tú veas en el mismo medio de la avenida, este es el caso de la Churchill que tú estás viendo. Sí. Tú ves que eso que está rosado o rojo es el carril especial que se construiría para que los autobuses circulen a más de 40 kilómetros por hora sin interrupción, sí. Porque los semáforos van a estar coordinados de tal manera que esa ruta y esa velocidad nunca interrumpa. Como tú ves, se va a preservar los paseos del medio. La gente y van a estar ubicadas estaciones, ¿ves? Sí. En el mismo medio, tú puedes adquirir tu boleto ahí mismo. Y esos autobuses que tú ves tienen una rampa extendida que sale y conecta con la estación. Y ahí pueden montarse y pueden entrar a la vez, lo mismo que salir, grandes cantidades de personas. No una puertecita, sino una rampa ancha que está diseñada para que salga del autobús o salga de la estación y conecte directamente con el autobús. Este sistema, que ya está aprobado en ciudades grandes como Curitiba, en Brasil, en la misma Bogotá lo tiene. Guatemala es un ejemplo, la ciudad de Guatemala lo tiene. Y lo de Guatemala es una cosa extraordinaria, la solución que le ha posibilitado a los problemas de transporte de pasajeros en Guatemala. Este proyecto, el gobierno quiere también que lo ejecute el sector privado, que sean empresas privadas las que lo hagan. Eso cuesta $2 millones por kilómetro, incluido todo, la construcción del carril especial, de esas estaciones y los buses. Que por cierto, a la velocidad que van los diseños de buses ya en China, es probable que para cuando esto esté programado, esos autobuses sean eléctricos. Sí, eso te iba a preguntar, que qué posibilidad había de que sí, probablemente, porque ya para ese tiempo es probable que estén en servicio los autobuses eléctricos de ese tamaño. Entonces, ese carril que tú ves es un carril especial, por ahí no va a tener una ciclovía también. No la veo ahí. Una vía para bicicletas, nada más. No, y no solamente ciclovía, Pedro. Una preocupación actual y futura que yo tengo es los motores. Vivimos la época donde tenemos más motores en nuestro país. De hecho, el manejo se ha hecho de un carro, de un automóvil, se ha hecho muy difícil por los motores que se meten en vía contraria, tienen accidentes. Bueno, el motor que se le meta a ese, primero no van a poder transitar por el carril especial que van a tener. Pero debería de tener un carril especial. Los motores transitarán por otros carriles, pero no por ese carril que tuve ahí. Ese es un carril para los autobuses nada más. Y tendrá una velocidad, continua, de punta a punta de la avenida, continua. Mira, Onésimo González hizo el estudio. Tú sabes que para eso hay que hacer un estudio de tránsito. Ellos midieron la frecuencia. Lo que economiza eso es considerable el tiempo con respecto al momento actual, en que hay, como tú sabes, un desorden, ahí hay una acumulación de vehículos sin orden y lo que está aconteciendo ya tanto en esa vía como en la Lincoln es preocupante porque son zonas de un alto desarrollo económico. Ese es el eje central ya de la capital, tanto la vía como tanto la Lincoln como la Churchill. Sí, son las calles, las avenidas insignes de nuestro país en este momento. Sí, ya lo son. Ahí está el centro bancario del país, ahí está todo. Sin embargo, Pedro, grandes tiendas, grandes hoteles. Los comerciantes están preocupados, no sé si por temor al porque cambio. no conocen el plan. Por eso es que el ayuntamiento del distrito y el Intran han abierto, lo mismo que Obras Públicas, han abierto sesiones para que vayan y expresen, pero para que intercambien con los técnicos. Sí. Para que los técnicos le despejen toda duda
No, Tú vas incluso a ver que ellos lo para van a plantear aprobar. incluso cosas que quizás no se han tenido pendiente que también puede hacer. Fíjate, Pedro, a mí me preocupa un poco. Yo realmente es algo desconocido para uno, pudiera funcionar muy bien, como tú muy bien dices, pero fíjate que el mismo metro y cuando se hicieron estos elevados y demás, hubo muchos comercios que quebraron por el tiempo que estuvo cerrada la calle y demás, y que nunca más volvieron a florecer. Aquí no va a haber eso, ¿eh? Sí, aquí no va a haber eso es No, cierto. porque lo primero que hay que aclarar es lo siguiente, porque vi que incluso compañeros de trabajo míos estaban un poco confundidos. Sí. Nunca se proyectó metro para servir al eje central, o sea, a la Lincoln o a la Churchill. Nunca se proyectó metro por ahí, para comenzar. Ahí lo que se proyectaba eran soluciones alternas como esta que se está planteando. Por tanto, no va a haber perforación, lo más que va a haber es intervención y para añadir carriles. No se va a interrumpir el tránsito. Es una intervención relativamente sencilla. Eso, bueno, y cuando tú ves que cada kilómetro va a costar $2 millones, ¿sabes cuánto cuesta un kilómetro de metro? ¿Cuánto De metro, cuesta? con todo su equipo, de entre 60 a $70 millones. Wow. Sí. Esa es la diferencia. Por eso que esto es fácil. Esto una vez lo emprenda con dinero en la mano. Eso toma 12 a 16 meses hacerlo. Eso es fácil de... Esas estaciones que tú ves de expendio del ticket y de acceso a los buses son sencillísimas, pero que se alcanzan a ver. Sí, se ven muy sencillas. Bueno, ahí la mayor inversión ahí va a ser de los buses, que son buses especiales, con rampas especiales, para acceso de todo público, incluyendo los discapacitados. Los discapacitados pueden ingresar a esos autobuses y salir de ellos con su propia instrumental de transporte, o sea, aplicados en su silla de ruedas mismo. Todo esto, por supuesto, Pedro. O no. O sea, mira, esa es ya la solución probada. Y yo te digo, si está de por medio Décimo González, olvídate que eso está bien planeado, eso es un proyecto ejecutable y factible. Todo esto va de la mano, o iría de la mano, más bien, Pedro, con esta reforma policial de la que ha hablado el presidente Luis Abinader, porque, por ejemplo, es la zona por donde vivo y a mí me da miedo salir con una cartera por la calle, porque de hecho me han asaltado y a mi familia la han asaltado, incluso muchas veces la han asaltado sin ni siquiera una cartera, vestida de manera deportiva. Entonces todo esto tiene que ir de la mano con este tipo de soluciones al raterismo, a los robos, porque si no muchos nos vamos a atrever a tomar un transporte. Por ejemplo, imagínate, tomar un transporte con la laptop en la mano, tomar un transporte con una cartera y demás. Entonces, esto va a funcionar en la medida de que haya realmente una vigilancia en las calles. Ahora, en el asueto de Semana Santa, yo que estuve en la ciudad, había una vigilancia fantástica, pero solo por la Semana Santa. La gente que va al metro, a las estaciones del metro, va muy segura. Entre otras cosas, porque el metro tiene un dispositivo policial de vigilancia en las afueras de la estación y dentro, que impide que el raterismo esté presente. Pero dentro es que es seguro eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Replicar la estructura de seguridad y servicio que tiene el metro en este sistema de transporte de por buses. Bueno, la verdad es que si uno pudiera tomar un transporte público en nuestro país efectivo, por ejemplo, en toda la Churchill, toda la Lincoln, estas líneas de metro de las que se han ofrecido, que llegan hasta los Alcarrizos, el tiempo se minimiza, la seguridad, el dióxido de carbono, o sea, el medio ambiente, el costo incluso del mantenimiento de un vehículo, es algo sumamente importante y que al presidente Luis Abinader en 4 años le daría tiempo a terminar alguna de estas Eso no iniciativas. Tiempo, pero déjame decirte que este par vial que está previsto, ¿tú viste el de la Churchill? El de la Churchill termina en el centro de los héroes.
ahí está la estación de metro. Tú te desmontas del bus e inmediatamente ingresas a la estación de metro. Que sería un transfer, que es lo que sea. No tenemos que ir a la pausa, que nos están haciendo aquí muchas cosas. Termina en el John F. Kennedy, tú te desmontas y ahí mismo está la estación de metro. Sí. ¿Ves cómo las cosas están planteadas en términos de coordinado? Incluso el sistema de semáforos va a ser semáforos inteligentes. Por eso los buses van a circular sin interrupción a 45 kilómetros por hora todo el trayecto. Van a ser semáforos inteligentes finalmente. Semáforos inteligentes. Porque mira que yo he ido a conferencias aquí en este país que me hablan hace más o menos 10 años de esa pronta instalación de esos semáforos inteligentes y nada de nada. Bueno, porque vamos a esperar que ahora se nos también tú tienes que organizar, tú tienes que crear dispositivos de tránsito que posibiliten eso. Claro. Semáforos inteligentes con un reclamo como el que tiene ahora mismo de vehículos, la Winston Churchill y la propia Abraham Lincoln es casi imposible. Porque es que se te forman los tapones por asunto de acumulación. También es cierto. Vámonos a la pausa, Pedro. Volvemos enseguida. Yo supongo que como esos autobuses van a estar pasando por las esquinas a una velocidad específica, los semáforos van a impedir que cualquier vehículo que venga en dirección complementario, ¿verdad?, se le interponga en una de esas esquinas. Eso está estudiado. Ya te dije que Onésimo González hizo el estudio. Falta que la gente entienda que como este servicio va a introducir reformas en el comportamiento de la gente, principalmente los empresarios entiendan que no va a haber ninguna dificultad para ellos. La gente va a ceder. Recordémonos también, Pedro, que esto significa que, por ejemplo, desde la John F. Kennedy hasta ¿cómo vamos a cruzar de un lado a otro? ¿Cuáles son los puntos establecidos? Desde la Gustavo Mejía hasta la 27, me imagino que no se va a poder. Pero en la Gustavo Mejía sí hay que cruzar. Pero con los semáforos inteligentes te van a permitir que crucen cuando el autobús no esté cercano. Por eso que soy inteligente. Vámonos a la pausa, Pedro. Vámonos a la pausa. Mira. Volvemos. Pedro, vámonos con la reforma policial para que todo esto pudiera dar resultados. Para cerrar tu preocupación y hacerlo de manera rápida para poder completar el cuadro que planteaste a la introducción, el gobierno pronunció el decreto 211-21 que crea un grupo de trabajo y fue juramentado de inmediato, que va a proponer todas las soluciones dentro del marco legal e institucional que estimen más conveniente para la absoluta e inmediata transformación de la policía. Al frente de ese grupo, como coordinador, está Servio Tulio Castaños. Y están también, como complemento, Monseñor Francisco Soria, Fidel Lorenzo, Radamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Osvaldo Santana, Rosalía Sosa, Pedro Brache, Celso Juan Marrancini, Ricardo Nieves, José Luis Mendoza, Quien Zambey, Héctor Guerrero Heredia, Carlos Manuel Estrella, Jorge Antonio López Hilario, Fausto Mejía, Francisco José Torres, Carolina Santana, Manuel María Mercedes y Elena Villella. ¿Qué tienen en común ese grupo? Que son empresarios, ¿verdad? Bien diversos. Académicos, comunicadores, los hay también, religiosos de ambas grandes congregaciones, católicos y evangélicos, líderes sociales, que todos habían expresado o trabajado en algún momento alrededor de la necesidad de modificar toda la estructura actual de la Policía Nacional. Todos habían trabajado. Y el que más lo ha hecho es Servio Tulio, que ha formado parte de estructuras que anteriormente hablaron de eso. Tú ves a Ricardo Nieves. Ricardo era el profesor de la Escuela de Formación Policial.
y muchos más, todos ellos tienen algún tipo de experiencia acumulada, han prestado servicios, pero además la gente no sabe que ya ese grupo, en combinación con el Poder Ejecutivo, ya había solicitado la asesoría de expertos que están avanzando trabajos que tienen en marcha para facilitar el instrumental con los cuales cumplir con las directivas del decreto. O sea, esto no es improvisado. Todo el que está ahí en algún momento ha intervenido y ha mostrado preocupación seria, cabal, por el problema que significa el deterioro de la Policía Nacional. Por tanto, lo que va a salir de ahí, yo tengo la fe, la confianza, que va a ser una propuesta viable, que se corresponde con las actuales necesidades y que va a transformar la Policía Nacional. Ese decreto que tú viste, después del retiro de 350 oficiales de la Policía Nacional, que habían cumplido tiempo de servicio, porque ya no podían cumplir funciones que reclama la Policía Nacional, forma parte de todo esto. Y yo no dudo que el acto criminal aquel sea una de las respuestas de determinados sectores que tratan de impedir que pase esto. Podría ser. Entonces, ¿por qué no? Porque eso se estila también. Hasta ese grado de deterioro ha llegado esa institución. Por tanto, la preocupación que hay de que haya una policía, de que transformemos esa policía en una policía más eficiente, y no digamos que cambiándolo todo, hay muchísima gente buena ahí. Y lo que hay que hacer es reorientarla, ponerle instrumental a la mano que le permita cumplir su tarea, lo mismo que conocimiento, y mejorarle su salario. No, y lo bueno de esta comisión con personas tan disímiles de distintos ámbitos de la vida, social, médica, religiosa, de todo tipo, es que son muchas personas que han estado criticando el sistema actual, o sea que algo tendrán que aportar ahora. Porque claro si no, sí, se va a revertir ante ellos mismos si no se... Pero claro que sí, eso es lo que explica su presencia ahí. Sí, es que todos habían expresado preocupación por eso. Y además todos tienen una idea. Cuando tú ves a Guerrero Heredia, él tiene una idea. No, y es psiquiatra. Boutier ha escrito muchísimo sobre eso. Sí. Ya te dije que Ricardo Nieves hasta profesor sí, y Academia Policial. No, y Nieves y Sergio Tulio tiene trabajos de consultoría que él ha solicitado en función con autoridad pública, ya acumulado. Ahí hay trabajos. No se va a partir de cero tampoco. Ni tampoco es improvisado. Todo el que está ahí está por una causa. Bueno, es algo que se había expresado, como tú dices, deseo de que se solucione el asunto y habían expresado ideas. De manera que yo tengo fe en que esto en un tiempo razonablemente corto tendrá ya resultados y que muy pronto el presidente, el Poder Ejecutivo pueda cumplir con esa directiva que le ha impuesto de que le suministre todo el instrumental, el aparataje legal y constitucional que se reclama para poder transformar la policía. Yo incluso me iría más lejos. El presidente ha dicho que lo hará cueste lo que cueste. No, es que no es cueste lo que cueste, es que si el presidente Luis Abinader no resuelve el problema de la violencia en las calles y la seguridad nacional, hubiese fracasado su gobierno. Por eso yo creo que él le está poniendo tanto empeño a esta parte, porque no se va a poder aprovechar nada de lo demás, porque es que si no podemos salir a la calle seguros, ¿qué podemos hacer? Pedro, se nos acabó el tiempo. Hay temas muy importantes que nos faltan. Te invito a que estés con nosotros mañana a esta misma hora, a las 9 de la mañana, aquí en RNN, Red Nacional de Noticias, para tratar temas que anunciamos, de hecho, qué pasará con Punta Catalina, temas de la energía eléctrica en nuestro país, temas como migración, que también el gobierno ha dicho que migración estará interviniendo, por ejemplo, los polos turísticos para impedir que haitianos ilegales trabajen en los hoteles. El sector privado estará de acuerdo. Hay muchos temas interesantes. No, y la crisis haitiana, eso es terrible. Y también, por ejemplo, las relaciones con China. Es un grave peligro para la estabilidad dominicana. Definitivamente. Eso hay que examinar. Vámonos por hoy y mañana volvemos con estos temas. Hasta entonces.